Vamos a repasar el tema de conceptos básicos en la geometría. Estudiaremos esta figura simple y analizaremos sus conceptos básicos, que cuáles son. Recuerden que conceptos básicos se refiere a los puntos, a las líneas, de pronto ángulos, etc. Entonces iniciemos. Recordemos que las líneas que no son curvas son líneas rectas, líneas semirrectas y segmentos de rectas. En nuestro caso tenemos segmentos de rectas. ¿Por qué segmentos de rectas? Porque si vemos, ninguna tiene una flecha que simboliza que continúa. Es decir, esta línea inicia acá en este punto y termina en este punto. O sea, no es infinita sino hacia alguno de los lados. Entonces, todo esto es un segmento, pero el segmento que en este momento me interesa es el segmento desde B hasta E, solo hablando de estas. Entonces, segmentos de rectas. ¿Qué segmentos tenemos? Tenemos el segmento desde E hasta B. Recordemos que para simbolizar los segmentos ponemos una raya arriba y solo necesitamos dos letras, porque recordemos que para crear una línea recta o semirrecta o segmento solo necesitamos dos puntos. Y también en este caso recordemos que este segmento EB, desde E hasta B, también incluye el punto D, o sea que el segmento EB es todo este segmento. ¿Qué más segmentos hay? También está el segmento EA, segmento EG, segmento AB. Y nos falta el último, que es el segmento CD. 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Efectivamente, tenemos 5 segmentos de recta. Bien, ahora bien, analicemos de esos segmentos qué segmentos son paralelos. Recordemos, líneas paralelas son líneas que nunca se tocan y tienen el mismo grado de inclinación. Podemos ver que el segmento CD es paralelo con el segmento AB. Recordemos que este símbolo quiere decir que es paralelo. El segmento CD es paralelo al segmento AB. Esta línea es paralela con esta. Nunca se van a tocar así sean infinitas y tienen el mismo grado de inclinación. Y revisemos, estas son paralelas. Ahora revisemos cuáles son secantes. Recordemos, dos líneas son secantes cuando tienen un punto en común. Iniciemos con este segmento, el segmento EB. El segmento EB es secante con el segmento EB, por ejemplo, es secante con esta, con EG. ¿Por qué es secante con EG? ¿Qué punto tienen en común? El punto E. Este segmento EB es secante con EG porque tienen el mismo punto en común, que es el punto E. Entonces son secantes. Vamos a encontrar muchas combinaciones en este caso. EB también es secante con EA, tiene el mismo punto común E. EB también es secante con CD porque tienen punto en común D. Y EB también es secante con AB porque tiene el punto común B. Listo. Pasemos a EG. Solo vamos a hacer estas dos. En realidad hay muchas combinaciones, pero solo vamos a hacer unas para hacer demostraciones. EG. El segmento EG es secante con EG, es secante con AB en el punto G. Entonces EG con AB. EG también es secante con CD. EG también es secante con CD. EG, al igual cuando teníamos EB, esta línea de EG también es secante con EA. EG es secante con EA. Y EG también es secante con EB, pero esa ya la tenemos.
esta de primera, EB secante con EG, entonces no la vamos a copiar. Y podemos hacer múltiples combinaciones entre líneas que sean secantes para identificar cuáles tienen un punto en común. Pero solo vamos a dejar estas como ejemplo. Pero bueno, algo importante. ¿Qué líneas son perpendiculares? Recordemos, ¿qué es perpendicular? Dos líneas son perpendiculares cuando son secantes. O sea, dos líneas perpendiculares son secantes. O sea, tienen un punto en común. Pero añadiendo que las líneas perpendiculares tienen un grado de inclinación entre sí de 90 grados. Las líneas secantes no. Por ejemplo, miremos la primera, EB secante con EG. EB secante con EG. El punto en común es este. Entonces la inclinación entre ellas dos viene siendo este ángulo. Este ángulo evidentemente no es de 90 grados. Entonces sencillamente son secantes. Si estas dos líneas estuvieran dispuestas de tal forma que su grado de inclinación entre estas dos sea 90 grados, aparte de ser secantes, se llamarían perpendiculares. Detectemos las líneas perpendiculares de nuestra figura. Entonces, perpendiculares, esta. CD es perpendicular con EF. Además, cuando tú veas este cuadrito chiquitico al borde del vértice, siempre va a simbolizar que son 90 grados, para que lo tengas presente. Entonces, perpendiculares, CD es perpendicular con EG. Este es el símbolo perpendicular. Entonces, lo que me está diciendo esto es, CD es perpendicular con EG. Muy bien. También, ¿qué otra hay perpendicular? AB también es perpendicular con EG. AB perpendicular con EG.